Detente un momento y piensa, ¿qué pasaría si te dijera que la fuente de la juventud y la energía no se encuentra en tratamientos costosos, sino en un proceso operando silenciosamente y de forma natural dentro de cada una de tus células? Imagina activar un interruptor biológico que te permite desintoxicar tu organismo, regenerar tejidos viejos y optimizar tu salud de la forma más sorprendente y totalmente natural. En este video, en línea con el enfoque de vida y secretos naturales, que combina ciencia y naturaleza, vamos a explorar el revolucionario mecanismo interno que no solo puede mejorar tu salud y potenciar tu longevidad, sino que actúa como un escudo biológico contra las enfermedades. Te presentamos a la verdadera estrella de la longevidad respaldada por la ciencia, la autofagia. Y acá, te revelaremos paso a paso cómo puedes activar este poderoso mecanismo con protocolos claros y naturales, incluyendo el ayuno intermitente y el ejercicio estratégico. Quédate hasta el final para conocer estos métodos de activación, y si eres nuevo en la comunidad que busca la salud integral y la longevidad, suscríbete ahora para que no te pierdas nuestras guías paso a paso. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una energía inagotable y envejecen con una gracia notable, o no envejecen, mientras otras se desgastan prematuramente? La clave no es solo genética, reside en la capacidad de nuestro cuerpo para manejar el desgaste celular. Si nuestro cuerpo fuera una casa, con el tiempo acumularía basura, proteínas disfuncionales, orgánulos viejos y desechos tóxicos. La acumulación de esta basura celular es lo que llamamos envejecimiento prematuro, inflamación y enfermedad. La autofagia es un mecanismo esencial que permite a nuestras células descomponer y reciclar componentes celulares viejos o dañados, lo que permite la renovación y el rejuvenecimiento celular. Es como si tu cuerpo tuviera un sistema de limpieza interno que elimina la basura y deja espacio para lo nuevo. En este video, vamos a profundizar más a fondo el fascinante mundo de la autofagia y cómo podemos aprovechar su poder para mejorar nuestra salud y bienestar. No te pierdas esta actualización del video de la autofagia. Imagina tu cuerpo no solo como una fábrica biológica compleja, sino como una metrópolis que debe funcionar con precisión de relojero. Para alcanzar la máxima eficiencia, requiere un equipo de mantenimiento interno que nunca se detiene. Ese sofisticado equipo de gestión y limpieza, a nivel microscópico, es la autofagia. Su misión es crucial para la longevidad: identificar, encapsular y degradar selectivamente componentes obsoletos, proteínas disfuncionales, mitocondrias dañadas y orgánulos viejos que se han vuelto ineficientes o tóxicos para la célula. La autofagia es mucho más que una simple limpieza, es el sistema de reciclaje celular maestro de la naturaleza. En lugar de enviar la basura al desecho, este proceso la descompone y reutiliza en sus bloques constructivos básicos, como aminoácidos y lípidos, creando las materias primas necesarias para sintetizar nuevas proteínas y orgánulos funcionales. Una tasa de autofagia óptima es la clave para la homeostasis celular, la defensa contra la inflamación crónica y, crucialmente, el camino comprobado hacia una vida más larga, con mayor energía y salud integral. Para entender su poder, comencemos por la raíz. La palabra autofagia proviene del griego. Auto significa a sí mismo y phagein o fagia significa comer. Literalmente, es el acto de que la célula se coma a sí misma. Aunque el término puede sonar un poco intenso o incluso intimidante, no es más que el proceso de supervivencia, autolimpieza y regeneración más sofisticado que ha desarrollado la naturaleza. En su esencia más pura, la autofagia es el mecanismo biológico que permite a tu cuerpo autolimpiarse de desechos, autoalimentarse de sus reservas y autorrepararse para funcionar a un nivel superior. La autofagia no es una casualidad, es un mecanismo de adaptación al estrés que tiene potentes activadores. El ayuno intermitente, el protocolo más efectivo para enviar la señal de escasez energética y activar la autofagia a diario. El ejercicio físico intenso. El esfuerzo físico máximo induce el reciclaje celular y la biogénesis mitocondrial. La restricción calórica.
La reducción estratégica de calorías activa las vías de longevidad celular. La terapia de frío. La exposición controlada al frío, baños de hielo, es un potente estresor celular que estimula la limpieza. La terapia de calor. El uso de sauna o calor intenso actúa como un estímulo para la regeneración y el equilibrio. Y para aquellos que buscan optimizar aún más este proceso, existe una herramienta avanzada y complementaria que actúa como un turbo para la maquinaria celular: la terapia de luz roja. Aunque la luz roja no es un activador de la autofagia, podemos usar esta tecnología que, según estudios, al exponer la piel a esa longitud de luz, se produce regeneración de las mitocondrias. Esta información se muestra al detalle en un vídeo de nuestro canal, donde se explica el efecto de la luz roja de 670 nanómetro. La luz roja, según estudios, nos ayudan en la regeneración mitocondrial. Mientras que el ayuno activa la limpieza, la luz roja, especialmente en la longitud de onda de 670 nanómetro, actúa sobre tus mitocondrias, las centrales energéticas, para hacerlas más eficientes. Nuestro fin último en Vida y Secretos Naturales es mostrar cómo se reciclan los componentes vitales y cómo ayudar a regenerarse completamente, promoviendo directamente la longevidad y la vitalidad que son el pilar de este canal. Para entender el poder de la autofagia y cómo podemos controlarla para la longevidad, debemos adentrarnos en su fascinante mecanismo a nivel molecular. Es una danza coordinada de 4 fases que culmina en la regeneración celular. ¿Cómo empieza? Todo comienza con una señal de alerta en la célula. Esta alerta puede ser interna, como la detección de una mitocondria dañada o una proteína agregada, o externa, como la necesidad de energía durante el ayuno. Esta señal detiene el interruptor de crecimiento celular, mTOR se inhibe, y enciende el interruptor de supervivencia, AMPK, se activa. Este cambio es la luz verde, para iniciar la limpieza. Una vez que se da la señal, la célula comienza a construir una vesícula de doble membrana, como una boca abriéndose, llamada autofagosoma. La función del autofagosoma es crucial. Se dirige al material viejo, dañado o tóxico, y lo envuelve completamente, encapsulándolo para su eliminación segura. El autofagosoma, ahora lleno de desechos, viaja por la célula hasta encontrarse con el lisosoma, que es el estómago de la célula. Ambas estructuras se fusionan para formar el autolisosoma. Dentro de él, enzimas digestivas potentísimas descomponen rápidamente todo el contenido. Y aquí viene la magia de la regeneración. El material descompuesto no se desecha. El lisosoma libera los componentes básicos, como aminoácidos y lípidos, de vuelta al citoplasma. La célula reutiliza estos bloques de construcción para obtener energía vital y para construir nuevas y saludables estructuras celulares. Este ciclo perfecto es la forma en que tu cuerpo se mantiene joven, eficiente y resistente a las enfermedades. Te revelaremos cómo activar este poderoso mecanismo con métodos como el ayuno intermitente, así que quédate hasta el final. El trabajo pionero y el descubrimiento de Yoshinori Ohsumi no fue un simple hito. Redefinió, a nivel fundamental, nuestra comprensión de la biología celular y el envejecimiento. Antes de este avance, las células eran vistas de forma simplista, como unidades pasivas que, con el tiempo, simplemente se desgastaban y acumulaban daño. Hoy, la evidencia científica es irrefutable. Sabemos que poseen una increíble capacidad de autorrenovación y regeneración celular activa, y esto es gracias a la autofagia. Imaginen el poder que esto implica. Nuestras propias células están diseñadas para desmantelar, digerir y reciclar sus componentes internos defectuosos o disfuncionales. Esta revelación ha impulsado una investigación explosiva en áreas cruciales para la longevidad y la salud. El envejecimiento. Una autofagia que funciona mal es un factor clave detrás del declive senescente, el envejecimiento acelerado. La neuroprotección. La autofagia es vital para limpiar las proteínas tóxicas que se acumulan en enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. La salud metabólica juega un papel protagonista en la regulación de la glucosa
y es un mecanismo preventivo clave contra la resistencia a la insulina y la diabetes. Por todo esto, la ciencia se está centrando en desarrollar estrategias para modular y activar la autofagia de forma segura y natural, confirmando que este proceso es, en esencia, nuestra mejor herramienta interna para la salud integral y la longevidad. Cada vez que iniciamos un periodo de ayuno, sea este corto o prolongado, enviamos una señal biológica poderosa y ancestral a nuestras células, la señal de escasez energética. Ante esta alerta de escasez, la célula activa inmediatamente su mecanismo de supervivencia más sofisticado. La autofagia es una estrategia de adaptación esencial para mantener el equilibrio, homeostasis, celular. Al detener el flujo constante de nutrientes, la célula no se detiene, se vuelve radicalmente más eficiente. ¿Cómo lo hace? Elimina todo lo innecesario, los organelos dañados y proteínas viejas, y los recicla para obtener energía y nuevos bloques de construcción. Es la limpieza profunda de la célula. Por eso, el ayuno intermitente es una de las guías estrella y más solicitadas en nuestro canal. Se ha establecido como la estrategia natural más potente para potenciar la autofagia y desbloquear beneficios tangibles en longevidad y bienestar. Por otro lado, tenemos el ayuno prolongado, lo que llamamos la limpieza profunda. Este protocolo implica abstenerse de alimentos sólidos durante periodos más extensos, generalmente en el rango de 24 a 72 horas. Es durante el ayuno prolongado que la intensidad de la autofagia alcanza su máximo potencial, impulsando una regeneración celular y un reinicio metabólico profundos. Este es el protocolo clave para la limpieza más intensa de proteínas y orgánulos. Entonces, conociendo los protocolos claros de ayuno intermitente y ayuno prolongado, la pregunta que queda es, ¿cuál es el mejor? No se trata de una competencia, sino de un uso estratégico. El mejor para la sostenibilidad diaria es el ayuno intermitente. 16.8 es la opción superior. El ayuno intermitente es el protocolo ideal para establecer el hábito de limpieza, mejorar el equilibrio hormonal y la sensibilidad a la insulina, y lograr beneficios de bienestar integral a largo plazo. El mejor para la regeneración máxima es el ayuno prolongado. Es el protocolo de elección cuando tu objetivo es activar el máximo potencial de autofagia para una limpieza profunda y un reinicio celular más dramático. Te recomendamos comenzar siempre con el ayuno intermitente. Una vez que tu cuerpo se adapte y optimice su metabolismo, puedes experimentar estratégicamente con el ayuno prolongado para obtener esos beneficios máximos de longevidad. La clave está en la estrategia sostenible, no en la perfección. Si bien el ayuno es, sin duda, la herramienta más poderosa para activar la autofagia, es crucial entender que no es la única vía. Podemos y debemos complementarlo con estrategias sinérgicas que encajan perfectamente con nuestra visión de soluciones naturales respaldadas por evidencia científica y el bienestar integral. No se trata de morir de hambre, sino de ser consciente y estratégico con el consumo de calorías. Reducir azúcares añadidos, bebidas azucaradas y alimentos procesados envía una señal constante de escasez que mantiene activa la vigilancia celular. Breves y potentes ráfagas de ejercicio de alta intensidad son un poderoso inductor de autofagia, especialmente en el tejido muscular y el cerebro, mejorando la biogénesis mitocondrial. Al entrenar al cuerpo para quemar grasas en lugar de glucosa, se promueve la producción de cuerpos cetónicos. Este estado metabólico imita los efectos del ayuno, sosteniendo la activación de la autofagia y la longevidad celular de manera constante. Ahora, la pregunta crucial. Estas estrategias suenan geniales, pero ¿cómo las incorporo a mi vida diaria de forma sostenible? La buena noticia es que los protocolos claros y las guías paso a paso son nuestra especialidad. Incluso pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Comienza con el ayuno intermitente. Intenta una ventana de ayuno de 12 horas. Una vez cómodo, puedes explorar el 14-10 o 16-8. Estos métodos sobre el ayuno los explicamos detalladamente en nuestro vídeo sobre el ayuno intermitente o prolongado. La conciencia calórica. Enfócate en la calidad,
Reduce los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, que inhiben la autofagia. El movimiento consciente. No es necesario pasar horas en el gimnasio. Incluso breves ráfagas de ejercicio de alta intensidad a diario pueden marcar la diferencia y potenciar el reciclaje celular. Esta activación con ejercicio también lo explicamos en uno de los vídeos sobre el ejercicio y autofagia. Recuerda, la autofagia no es una solución rápida, sino un viaje de por vida hacia una mejor salud y longevidad integral. Y ahora llegamos al corazón de la fitoterapia práctica que promovemos. Ciertos compuestos naturales han demostrado actuar como potentes inductores de la autofagia, complementando tu rutina de ayuno. En este capítulo, revelaremos algunos de los mejores alimentos para optimizar la autofagia. El compuesto activo de la cúrcuma, la curcumina, es un polifenol ampliamente estudiado que activa las vías de señalización de la autofagia. Es un potente antiinflamatorio y potenciador celular. El té verde es rico en catequinas, especialmente epigalocatequina calato, EGCG. Este fitoquímico tiene la capacidad de modular el mTOR y, por lo tanto, promover la autofagia. Incorporar estratégicamente la cúrcuma y el té verde es una forma deliciosa y natural de apoyar la capacidad de tu cuerpo para limpiarse y rejuvenecerse a nivel celular. Para aquellos de ustedes que necesitan su dosis diaria de cafeína, tengo buenas noticias. La cafeína, que se encuentra en el café, el té y el chocolate negro, también ha demostrado estimular la autofagia. Ahora, antes de que corra a tomar otra taza de café con leche azucarada, es importante tener en cuenta que los beneficios de la cafeína para la autofagia son más pronunciados cuando se consume en su forma natural y sin azúcar, como el café negro o el té sin azúcar. Estos alimentos y bebidas, cuando se incorporan a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, pueden servir como valiosos aliados en su búsqueda para optimizar la autofagia y promover un cuerpo más saludable y vibrante. Recuerde, la autofagia no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor, y estos potenciadores de la autofagia pueden ayudarlo a hacer precisamente eso. Hemos visto cómo activar la limpieza, pero ahora debemos ser conscientes de los saboteadores. El enemigo público número 1 de la autofagia es el azúcar. El consumo constante de glucosa, y especialmente el exceso de azúcares refinados, es la señal celular más fuerte para activar el complejo mTOR, el interruptor de crecimiento. Y como aprendimos, si mTOR está activado, la autofagia está frenada. Es esencial controlar el consumo de azúcar y carbohidratos simples para que el proceso de limpieza y regeneración celular pueda activarse correctamente. El azúcar no es el único culpable que bloquea la autofagia. El segundo gran saboteador es el exceso de calorías y la comida constante. Nuestro cuerpo necesita tiempo para digerir y activar la autofagia. Comer constantemente impide la limpieza y reparación celular. Imaginen un taller que nunca para. Las herramientas se desgastan y el espacio se vuelve caótico. De igual manera, el cuerpo necesita tiempo para la autofagia. El exceso de calorías puede llevar a la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un obstáculo para la autofagia. Es esencial darle a nuestro cuerpo el descanso digestivo. El ayuno intermitente puede ser una estrategia efectiva. Fundamentalmente, debemos destacar que el ayuno efectivo para activar la autofagia no se trata de pasar hambre, sino de aplicar un protocolo de nutrición estratégica con intención y cuidado, como se ha explicado anteriormente. La nutrición de calidad y el rompimiento estratégico. Es vital que durante tu ventana de alimentación prioriza alimentos nutritivos. Haz hincapié en proteínas de alta calidad, grasas saludables y vegetales de bajo índice glucémico. Esto no solo proporciona los bloques de construcción vitales, sino que mantiene el equilibrio metabólico. La hidratación es vital. Mantener una hidratación óptima es clave para el proceso de limpieza celular. Consume abundante agua, tés de hierbas sin azúcar o caldo de hueso de alta calidad. Esto apoya la función renal y la eliminación de toxinas. La seguridad y sostenibilidad. Si experimentas mareos,
fatiga extrema u otro efecto secundario negativo, detén o reduce inmediatamente el tiempo de ayuno. Si padeces condiciones médicas preexistentes, como diabetes o problemas tiroideos, es obligatorio consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier protocolo de ayuno. El objetivo siempre es la sostenibilidad y el equilibrio a largo plazo. Felicidades por llegar al final de este video. Hemos llegado al final de nuestro viaje al fascinante mundo de la autofagia, un proceso natural que es como un botón de reinicio para tu cuerpo. Recuerda, la clave es comenzar gradualmente. No se trata de perfección, sino de progreso constante y de aprovechar esta poderosa herramienta que está en tus manos. Experimentando con diferentes métodos para encontrar lo que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Recuerda, cada paso que das para activar la autofagia es un paso hacia una mejor salud y longevidad. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje de salud y bienestar. Únete a nuestra comunidad de salud natural. Suscríbete para tener acceso a más consejos y protocolos claros. Comienza aquí. Explora los recursos adicionales en la descripción y la playlist de la autofagia del canal Vida y Secretos Naturales. Juntos, podemos crear un movimiento que empodere a otros a tomar decisiones informadas sobre su salud y experimenta los increíbles beneficios que puede aportar a tu vida.